Vamos a leer el capítulo 13 de la novela Xocoyotzin. Soy Carlos Mata. Solo con nuestras flores nos alegramos, solo con nuestros cantos perece nuestra tristeza. Oh señores, con esto vuestro disgusto se disipa, las inventa el dador de la vida, las ha hecho descender el inventor de sí mismo. Flores placenteras, con esto vuestro disgusto se disipa. Netzahualcoyotl. El palacio de Nezahualpili se recortaba como medalla contra los colores de la aurora que se empezaban a identificar detrás de él en el gris cenizo de la noche en fuga. Moctezuma se dirigía a Texcoco en su canoa a esa temprana hora de la madrugada. La laguna de agua salada de pronto pareció hecha de luz, con el reflejo del amanecer en el suave oleaje y la neblina que estaba untada al paisaje como si hubiera querido borrarlo para siempre, se disipó en un suspiro, lo que hizo que el joven mexica se preguntara si los murmullos que creaban los golpes suaves de su remo al herir la superficie líquida no la habrían espantado. En los días que caían en Cali y Tostli de las trecenas, como lo había hecho en las últimas veintenas o meses del otro calendario, el príncipe azteca y su primo Nezahualpili se habían volcado a estudiar a fondo todo lo relativo a la historia y teología antigua de todas las naciones que los anales registraban como ocupantes del único mundo, antes de la llegada de los mexicas a la cuenca. Esa había sido la idea que Nezahualpili tuvo para sacar a su Ixmiquiltli de la tristeza y melancolía que invadieron su alma machucada en un intento por llenar con algo ese vacío interior que ensombrecía su semblante desde la pérdida de la niña que fue sacrificada. Acapiótzin apoyó esa idea para combatir esa pesadumbre que abatía el ánimo de su pariente y que lo tenía decaído y contristado. Ya habían transcurrido casi los 18 meses que tiene un año desde que ocurrieron esos trágicos acontecimientos, y Moctezuma poco a poco empezaba a comprender que muchas veces los designios de los dioses tienen misterios que el hombre nunca habrá de descifrar. Con ese dolor en su corazón, entendió que de alguna manera debería guardar en su mente el recuerdo de Hatzibe, aun sabiendo que nunca lo conseguiría. Cuando menos quería volverlo uno de esos pensamientos que saben a lágrimas cuando tratan de alejarse, pero tenía que aprender a tragarse ese dolor, o al menos manejarlo, para así poder forjarse el temple de los hombres recios que necesitaría si algún día deseaba ser el soberano supremo del imperio. Para eso tendría que desarrollar la habilidad de recordar ese pasado, cuando tuvo que caminar descalzo sobre las brasas encendidas del dolor, sin disolverse entre lágrimas y requiebros, y sólo lo conseguiría al sublimar ese pasaje de su existir a la aceptación de que todos esos recuerdos y la tragedia que su vida experimentaba era una separación transitoria que la muerte algún día habría de resolver. Sólo así pudo guardar la imagen de Hatzibe en su corazón, sabiendo que habría de recordarla siempre con esa sonrisa diáfana que tenía la primera vez que la conoció. Lo primero que hicieron Nezahualpili y él fue buscar en los Cuicamatl, aquellos libros antiguos que Netzahualcoyotl solía llamar papeles de cantos, y todos los otros códices que se hallaron para aprender lo que tratara sobre los mitos creacionales del Anáhuac. Encontraron algunos amoxtlis en la biblioteca del palacio y en el Amoscali de Texcoco, que sobrevivieron a la quema que había hecho Tlacaelel hacía ya muchos años. Estudiaron con avidez
temas que versaban sobre las primeras 4 edades y las maneras en que los antiguos llamaron a los 4 soles que precedieron al nacimiento del quinto sol, el sol de movimiento. Los dos muchachos encontraron interesante y divertido leer mientras bebían champurrado cosas que hablaban del mar primigenio que existió después de la creación del Olin y Loacoa, el quinto sol que gracias al sacrificio del dios Nanahuatzin pudo cimentarse. En ese ambiente acuático surgió Zicpactli, el monstruo anfibio que dio origen al mundo después de ser despedazado por 2 de los 4 dioses, hijos de Ometecutli y Omecíhuatl, la dualidad creadora que señoreaba en el 13º cielo, formándose de esa manera el cielo y la tierra. Según se desprendía de la lectura de los códices, en ese episodio surgieron sus primeras dudas ante las fisuras e incongruencias que encontraron, por lo que los maestros Tlamantinime tuvieron que explicarles cómo habían hecho los mexicas para borrar la cosmovisión antigua, falseando, sincretizando, modificando y enhebrando los antiguos cultos a una nueva religión, ante la imposibilidad de eliminar por completo a los dioses antiguos de los toltecas y los olmecas. Así, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, los 2 dioses principales de los toltecas y de los chichimecas, se convirtieron en 2 de los 4 hijos de la pareja divina, siendo Zipetotec el tercero y Huitzilopochtli el cuarto. Todos ellos surgidos por desdoblamientos de Tezcatlipoca, el dios que la Mexicayotl convirtió en la máxima deidad y sobre la cual se basó la nueva filosofía, en la cual la muerte era tema central. A cada uno de esos hermanos se les dio un rumbo del universo y un color, para ser representados en el panteón mexica de esa manera. Al no suprimir a Quetzalcóatl de su cosmogonía, justificaron la existencia de la cruz quincunce que se podía ver en infinidad de monumentos antiguos por todo el Anáhuac. Los 4 hermanos juntos se entrelazaron y se implicaron para regir el acaecer cósmico. Una vez que Quetzalcóatl y Tezcatlipoca partieron en 2 pedazos a Zipactli, el monstruo primigenio, actuaron como pilares, junto con sus otros 2 hermanos, como si fueran 4 guardianes del mundo, y fueron quienes evitaron que esas 2 partes se juntaran de nuevo y Zipactli recobrara la vida. Las 2 mitades separadas de la bestia formaron entonces el cielo y la tierra en la que viven los humanos. El nuevo relato solar contaba que pasado el tiempo, Zipactli morfó en otra criatura entre sapo y caimán, llamada Tlaltecutli, teología que se desarrolló en los tiempos en que los mexicas eran todavía una tribu muy rezagada, guiada por nigromantes, y todavía no entendían la redondez del planeta y creían que el mundo era plano. Ese dios caimán, de espalda escabrosa que explicaba la existencia de valles y montañas, devoraba al sol cada noche y por la mañana lo volvía a parir para que así los humanos pudieran continuar con su vida. Ya después, cuando los antiguos mexicas comprendieron los conocimientos de los toltecas y de los mayas en cuestiones astronómicas y se dieron cuenta de que el planeta era redondo y giraba en su eje y orbitaba alrededor del sol, no trataron de erradicar las leyendas de Zipactli y Tlaltecutli, pues ya estaban muy arraigadas en el imaginario popular. Entonces Huitzilopochtli, el dios totémico y tribal, que de ser maguey con liebre pasó a ser colibrí zurdo, hubo de evolucionar también, y ya como advocación de Tezcatlipoca, se transformó en un águila que asciende triunfante en el cielo y se consideraba como Nahual del Sol.
Los chicos escuchaban atentos cuando sus maestros entraban en discusiones en su afán por encontrar el Neltilistli, lo verdadero, ya que ese era un deber esencial de un sabio tolteca, después del principal, que era la obligación de construirse de forma artística a sí mismo en la disciplina y en la virtud. Atender esos debates les acrecentaba el caudal de su conocimiento y le desembrollaba las incógnitas sin tener que hacer preguntas. Una vez, los Tlamantinime tuvieron un argumento acalorado sobre si la leyenda de Nanahuatzin hubiera sido inventada tan solo como una manera de tratar de hacer que los altépetls vecinos aceptaran a los mexicas como nahualtacas, ya que había muchas dudas de que lo eran. Y esa conversación los llevó a tocar otros temas igualmente interesantes, como el misterioso origen de los mexicas, porque los sabios se preguntaban si en realidad serían de origen nahoa, y si el náhuatl era su lenguaje original, o tan solo lo tomaron de los culúas, descendientes de los toltecas, para adaptarse a las naciones de la cuenca del Anáhuac. Pensaban que quizá los mexicas eran descendientes de los chichimecas que habían destruido y perseguido a los toltecas de Teotihuacán y Tula, y todo el cuento de la peregrinación desde el Aztlán era inventado porque así les convino. Los dos muchachos no cabían en sí de gusto cuando libaban las mieles de los frutos que producían esos debates que tenían los hombres más sabiondos del orbe al indagar de una manera tan metódica y crítica temas tan complejos, y cómo era que los argumentos iban derivando en otros temas alejados de los que habían empezado el debate, como si el primer nombre de la ciudad-isla antes de ser Tenochtitlán había sido Cuaumictistlán. En esa ocasión, la discusión terminó ya entrada la noche, mientras los maestros hablaban sobre la posibilidad de que los sacrificios humanos y las guerras de la antigüedad mexica fueran en honor del dios Madre Tierra Tlaltecutli, en vez de ser para Huitzilopochtli. Pensaban que los antiguos brindaban la sangre de los caídos y los cuerpos de los muertos a la diosa para que se pudiera alimentar a manera de retribución por su generosidad de haber dado el maíz y todos los demás bienes que les daban a los mortales. Pero esas no eran las únicas razones que hicieron que los primos se abocaran en esa ardua tarea de aprender todo lo que pudieran sobre la historia de la Mexicayotl en los Tlatolyotl, conocidos como las palabras recuerdo. Sus maestros les hicieron comprender que ellos debían llegar a dominar todos los aspectos de esa religión de Huitzilopochtli si es que querían llegar a destruirla algún día. Para poder engañar a los enemigos de la Toltecayotl, era necesario hacerles creer que los dos muchachos eran fieles adeptos al dios colibrí zurdo. Por eso tenían que estudiar a fondo su religión desde sus orígenes. El resto del año, Matlactli Huan Si Cali, los dos muchachos continuaron recabando información de las páginas pintadas que iban encontrando en las repisas de las paredes tramadas de códices de la biblioteca de Texcoco. En un silencio casi absoluto, cada uno de esos libros con ideogramas les transmitía una emoción desde que al abrirlos el papel amate hacía ruido al desdoblarse y al soplarles exhalaban una nube de polvo dorado que revelaba pictogramas de formas y colores nuevos y siempre excitantes para sus mentes sedientas de conocimientos. Fue así como los dos aspirantes a Tlamantinime conocieron al dios viejo, Huehueteotl, deidad máxima de los otomíes de Cuicuilco y de los olmecas y calancas de Cacaxtla. Huehueteotl se representaba con un brasero en la testa y los mexicas lo tomaron para ser parte de su panteón como el dios del fuego. Pocos días después, los primos estaban enfrascados en la historia del sacrificio de Nanahuatzin para la creación del Olintonatiuh, y sesiones después estudiaban la leyenda de cuando Quetzalcóatl bajó hasta el último círculo del Mictlán,
en busca de los huesos preciosos, y cómo fue que los gusanos y las abejas le ayudaron para hacer los agujeros y hacer sonar el caracol del Mictlantecutli y Mictlancíhuatl con el que creó la humanidad. Supieron entonces que a partir de ese relato simbólico, el caracol fue reconocido en todo el Anáhuac como otro de los símbolos de Quetzalcóatl. Al adentrarse en la oscura complejidad de la cosmogonía mexica, empezaron a sospechar que muchas de las leyendas mitológicas que estaban estudiando no eran más que invenciones plagadas de anomalías que Nezahualcóyotl y otros sabios inventaron para crear la teología que Tlacaele les pidió forjar con el fin de dar un nuevo sistema político-religioso a su pueblo, ya que muy pronto empezaron a toparse con incoherencias al leer las secuencias de todos esos signos y comparar a Moxtlis. El hecho de ir encontrando dichas anomalías y errores en esos estudios les picó más la curiosidad y les incrementó en mucho la emoción de seguir estudiando cada página de los libros pintados y para desvelar sus secretos más escondidos. Aparentemente, el viejo rey poeta y sus ayudantes cayeron en muchas discrepancias en su afán por escribir una nueva narrativa que le hiciera que la gente de la Triple Alianza sintiera orgullo por ser los elegidos del Dios máximo, el sol de movimiento, haciéndoles creer que habían sido elegidos para alimentarlo. Los dos muchachos encontraron cosas que nadie les había contado antes en las muchas enseñanzas que recibieron de sus maestros casi desde que empezaron a tener uso del pensamiento. Una de las más grandes sorpresas fue que en los anales toltecas se narraba una peregrinación de 465 años antes de fundar Teotihuacán. También hallaron que en su historia se registraba una alianza para formar un triunvirato con los culúas y los de Otompan, y así defenderse de los ataques que de continuo recibían de las tribus salvajes del norte. Hasta ese día, los primos habían oído a todos decir que la Triple Alianza había sido idea y creación de Netzahualcóyotl, y por esa innovación el viejo monarca recibía elogios aún después de muerto. Por eso mismo, aunque encontraron esa información muy interesante como para gritarla a los cuatro vientos, decidieron guardar el secreto, pues no le quitarían méritos a Yoyontzin, siendo ellos sus descendientes más queridos. En sus estudios y meditaciones también descubrieron que la mayoría de los símbolos de la religión mexica habían sido tomados y sincretizados de las religiones más antiguas de olmecas, toltecas y las otras civilizaciones de la antigüedad. Una figura labrada en un bloque de andesita que estaba en uno de los pasillos del palacio representaba un águila mítica, vista de lado y que arrojaba agua por su boca. Al detenerse a estudiarla, los muchachos se dieron cuenta que Yoyontzin bien pudo haberse inspirado en esa figura para desarrollar la idea del águila y el Atl Tlachinoli, que fueron el cimiento de la fundación de Tenochtitlán. De esa manera, siguieron encontrando símbolos que pertenecieron a culturas antiguas y que fueron tomados para crear casi todos los mitos y las leyendas de los aztecas, justo como ocurrió con casi todas las tribus que salieron del Aztlán y que tenían a un líder dios águila. Los tlaxcaltecas lo llamaron Camastli, los tepanecas Cuecuex y los otomíes lo consideraron el dios pájaro Yosipa y los chalcas lo identificaron como Totolini. El rey Acolúa y el príncipe mexica fueron encontrando cosas como esas a medida que sus investigaciones continuaron. Lo hacían al abrir o desenrollar nuevos amoxtlis de los muchos que Nezahualpili tenía en Texcoco y Moctezuma llevaba de Tenochtitlán. Estudiaron a fondo los dos planos del universo, el de la dimensión vertical con todos sus niveles y el horizontal, el plano de la dimensión humana que representaba la vida en Tlaltilpac.
Un par de meses más tarde, estaban terminando de leer los últimos libros y rollos de papel antiguo, por lo que los dos parientes se consideraban ya expertos en el conocimiento de la religión y sentían que incluso podrían dar una cátedra a cualquier sacerdote del Calmecac sobre cuestiones religiosas. El nacimiento de Huitzilopochtli en el Coatepetl, el libro adivinatorio o las dos formas de contar el tiempo, es decir, el Tonalpohualli del cómputo de 260 días, lo que era la cuenta de los destinos, y el Xiupolhualli, la cuenta de los años de 365 días, ya que para entonces se habían hecho expertos en explicar el modo en que el calendario corto se desfasaba de la cuenta larga y solo se empataba cada 52 soles.